los valles de Trinidad, donde el sol parece tener fuego propio y el aire se espesa con el olor de la caña molida, se levantaba el ingenio La Esperanza. Era un lugar donde el azúcar salía blanca, pero el dolor era negro. Los barracones se alineaban como tumbas de madera, y en las noches sin luna, los tambores lejanos recordaban que, aunque el cuerpo estuviera preso, el alma seguía libre. Allí vivía don Anselmo de Valverde, amo absoluto de esas tierras y de los hombres que las trabajaban. Su autoridad no tenía límites, y su palabra se confundía con la ley. Junto a él, su hijo Sebastián, recién llegado de España, educado, elegante y curioso. Había pasado años lejos, estudiando administración, pero lo que encontró al volver no se parecía a nada que hubiera leído en los libros. Los gritos del campo, el olor del sudor ajeno, los hombres encadenados, todo le dolía más de lo que su padre podía entender. Entre los esclavos de la plantación estaba Anaís, una joven nacida en el ingenio, hija de una africana traída en un barco de cadenas. Su madre, enferma desde los primeros años, le había dejado un solo recuerdo, una canción en lengua yoruba y un amuleto de cuentas rojas. «Esto te guarda», le decía. «Mientras creas, ningún amo podrá romperte». Anaís creció bajo el sol, obedeciendo y callando. Pero su mirada tenía algo que nadie podía quitarle, una fuerza serena, una dignidad silenciosa que irritaba a los capataces. Sus manos eran hábiles. Curaba heridas con hojas, calmaba fiebres, rezaba al monte en secreto. Todos la respetaban en el barracón, y sin saberlo, esa fuerza invisible la estaba llevando directo al destino que la historia quiso ocultar. Un mediodía Sebastián cruzó el campo bajo el sol ardiente. Quería conocer el trabajo real, como decía, y los esclavos lo miraban con recelo. Entre ellos, Anaís se inclinaba sobre una canasta de caña. El sol hacía brillar el sudor en su espalda. Cuando levantó la vista, sus ojos se cruzaron. No fue una mirada larga, apenas un segundo, pero bastó para que ambos quedaran marcados. Desde entonces, Sebastián empezó a buscar motivos para volver al campo. Revisar cuentas, supervisar cuadrillas, preguntar por nombres. Y cada vez que la veía, encontraba en ella una calma que lo desarmaba. Una tarde, mientras ella lavaba ropa en el río, se acercó. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz temblorosa. «Anaís. Es un nombre hermoso. Lo poco que me dejó mi madre», respondió sin mirarlo. Aquella fue la primera conversación, y el comienzo de un amor imposible. Sebastián empezó a visitar el río al caer la tarde. Le llevaba frutas, pan, flores silvestres. Anaís lo rechazaba al principio, sabiendo el peligro, pero cada día se quedaba un poco más. Hablaban de cosas pequeñas, del mar que ella nunca había visto, de la vida en España, del sonido del tambor que se oía desde el monte. A veces ella le enseñaba palabras africanas. Él las repetía torpemente y ella reía bajito, como si el mundo se detuviera por un instante. Con el tiempo el miedo se convirtió en ternura, y la ternura en deseo. Una noche, bajo la ceiba más grande del camino, se encontraron después del toque de queda. Él temblaba, ella también. Sebastián le tomó las manos y le dijo: «Si hubiera nacido libre te pediría como esposa». Anaís sonrió con tristeza. «¿Y si yo hubiera nacido blanca? Tal vez dirías eso sin miedo». Se abrazaron, y el silencio del monte los cubrió. Pero en los ingenios, todo tiene ojos. El capataz don Laureano, hombre cruel y fiel al amo, notó los paseos de Sebastián y las ausencias de Anaís. Una tarde los siguió hasta el río. Los vio hablar, los vio tomarse las manos, y esperó. Al caer la noche, fue hasta la casa grande. «Don Anselmo», dijo, «su hijo se está revolcando con una negra del barracón». El viejo mayoral se levantó de su silla, con los ojos encendidos de furia. «Mi hijo no mancha su sangre con esclavas», rugió golpeando la mesa. Al día siguiente, Sebastián fue encerrado en su habitación, y Anaís, sacada del barracón y llevada al patio central del ingenio. Era mediodía cuando reunieron a todos. El sol caía sin piedad. Anaís fue atada a un poste frente a los esclavos. Nadie se atrevía a mirar. Don Anselmo observaba en silencio mientras el capataz levantaba el látigo. «Por tu pecado», dijo el amo, «aprenderás que no hay amor entre el amo y su sierva». El primer golpe partió el aire como un trueno. El segundo, como una lágrima. El tercero, como una plegaria. Sebastián gritaba desde la ventana: «Padre, basta. La amo. Mátame a mí si quieres». Pero su voz se ahogaba entre los sollozos. Cuando el castigo terminó, Anaís cayó al suelo, pero sus labios aún se movían. Decía algo en lengua yoruba, una frase que nadie entendía. Solo el viento pareció responderle.
Esa misma noche, Sebastián escapó. Rompió la cerradura de su habitación, tomó un caballo y fue al barracón. Anaís estaba débil, envuelta en trapos. «Ven conmigo», le dijo. «No puedo dejarte aquí. Si me descubren te matan a ti también. Ya estoy muerto si te quedas». La ayudó a montar, y juntos cabalgaron hacia el monte, guiados por la luna. Detrás de ellos, el ingenio dormía. Durante 3 días se escondieron en una cueva junto al río. Sebastián cazaba, ella curaba sus heridas. Por primera vez en su vida, Anaís durmió sin cadenas. Y por primera vez, Sebastián entendió lo que significaba amar con el alma, no con el permiso del apellido. Pero el destino no perdona a los que desafían su orden. El 4.º día los encontraron. El capataz llegó con hombres armados. Sebastián intentó protegerla, pero fue golpeado. A ella la arrastraron de vuelta al ingenio. Don Anselmo no dijo palabra, solo ordenó que se hiciera justicia. Esa noche, mientras una tormenta caía sobre el valle, se escucharon gritos y luego silencio. Cuando los hombres regresaron a la casa, el río ya se había desbordado. Al amanecer, no quedaba rastro de Anaís ni de Sebastián. Solo el caballo flotando en el agua y el amuleto de cuentas rojas en la orilla. Los campesinos dicen que el río cambió de curso esa noche. Dicen que donde el agua toca la tierra, crecen flores blancas que nadie plantó. Y que en las madrugadas, si te acercas al río La Esperanza, se escuchan 2 voces cantando una canción antigua. El amor no se encadena, se recuerda. Años después el ingenio fue abandonado. Las ruinas se cubrieron de maleza. Pero la ceiba donde se amaron sigue viva. A su sombra los viajeros dejan flores. Y los ancianos dicen que, al caer la tarde, pueden verse 2 siluetas cruzando el agua, tomadas de la mano. Nadie sabe si fue amor, rebeldía o castigo divino. Solo se sabe que Anaís y Sebastián eligieron amarse donde nadie podía separarlos, en el corazón del río.